7:30 de una fresca mañana de lunes en la Academia Westfield, donde los parachoques cromados relucían como espejos y los bolsos de diseñador costaban más que el alquiler de la mayoría. Ben Hayes se secó el cansancio de su turno de noche de 11 horas y guió a su hijo Lucas, de 8 años, a través del mar de privilegios que los rodeaba. Un Ferrari 488 GTB estaba estacionado arrogantemente cerca del camino, su pintura rojiza capturando el sol de la mañana como fuego líquido. La mochila de segunda mano de Lucas rozó la superficie impoluta con un susurro casi imperceptible. «Ni se te ocurra tocar mi coche». Kate Morrison salió del asiento del conductor, con un traje de St. Laurent tan impecable que parecía cortar diamantes. Sus ojos esmeraldas se clavaron con disgusto en el uniforme de conserje de Ben. Pero cuando giró la llave, esperando rugir con justa indignación, el motor de $300,000 respondió con un patético clic antes de quedar en silencio. Ben se arrodilló sobre el asfalto frío, pegó su oreja curtida al metal caliente y escuchó secretos que solo él podía comprender. El clic le reveló todo lo que necesitaba saber. 3 años de empujar trapeadores y vaciar papeleras no habían borrado la sinfonía de voces mecánicas que había aprendido a oír durante su época como ingeniero mecánico senior en Ferrari Design Consulting en Palo Alto. En aquel entonces, vestía trajes de $1,500 y diseñaba sistemas de refrigeración para los superdeportivos más codiciados del mundo. En aquel entonces, sus manos habían forjado precisión en lugar de limpiar los desastres de otros. El accidente lo había cambiado todo en un instante terrible. Un fallo hidráulico. Durante las pruebas de un prototipo había lanzado a 2 compañeros a un amasijo de hierros en llamas, y Ben los había rescatado con sus propias manos, sacrificando la precisión de su mano derecha en el proceso. La empresa necesitaba un chivo expiatorio para la demanda que siguió. Y Ben había firmado los documentos del acuerdo que destruyeron su reputación para asegurar que las familias de las víctimas recibieran la compensación adecuada. 6 meses después, su esposa Sara perdió la batalla contra el cáncer, dejándolo solo con Lucas, de 5 años, y facturas que destrozaron sus sueños. Ahora ganaba $2,800 al mes limpiando pisos en la misma academia de élite donde Lucas recibió una beca del 70%. Cada centavo se destinaba a brindarle a su hijo oportunidades que el propio Ben había perdido. No le pasaba desapercibida la ironía de limpiar las mismas aulas donde los hijos de personas como Kate Morrison aprendían sobre el privilegio que él alguna vez había tenido. Kate Morrison, directora ejecutiva de Morrison Tech Ventures, había construido su imperio a través de riesgos calculados y una eficiencia implacable. Su reciente divorcio había sido tan limpio y brutal como sus negocios, dejando a su exmarido con una generosa compensación y a ella con la custodia completa de Eisen, de 8 años. Lo que el acuerdo no pudo solucionar fue la depresión que se había cernido sobre su hijo como una niebla espesa, convirtiendo a un niño antes lleno de vida en una sombra silenciosa, que se negaba a dibujar, jugar o relacionarse con nadie. El compartimento del motor del Ferrari se abrió con un suave clic bajo los dedos de Ben. Kate observó en silencio, atónita, como aquel conserje, aquel don nadie con uniforme de mantenimiento, acariciaba el corazón de su coche con la intimidad de un amante. Sensor de presión absoluta del colector, murmuró, con una voz que denotaba una autoridad que no concordaba con su vestimenta. Solo necesita un cuarto de vuelta. Su dedo encontró el punto exacto y aplicó una presión mínima, ajustando el sensor con movimientos tan sutiles que parecían mágicos. El Ferrari cobró vida con un suave ronroneo, como seda deslizándose sobre acero. Kate se quedó boquiabierta cuando Ben se enderezó, secándose las manos con una toalla de papel con la confianza despreocupada de quien había realizado ese milagro innumerables veces. «Estudiaste ingeniería», dijo ella. «No es exactamente una pregunta». «¿El MIT?» respondió Ben, sin dar más explicaciones, sin justificar cómo un hombre con estudios en el MIT había terminado limpiando la escuela de su hijo. Lucas se movía de puntillas junto a su padre,
completamente ajeno al cambio sísmico que se estaba produciendo en el ambiente. Papá lo arregla todo, anunció con orgullo. Arregló la lavadora de la señora Henderson la semana pasada y nos dio galletas. Mientras tanto, Ethan Morrison había salido en el asiento del copiloto de Ferrari. Su habitual máscara de indiferencia se resquebrajó mientras miraba a Lucas con algo que podría haber sido curiosidad. Por primera vez en 8 meses, el hijo de Kate miraba a otro ser humano con interés en lugar de con resignación vacía. Pasaron 2 semanas antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Kate llegó temprano a la escuela, diciéndose a sí misma que necesitaba revisar las mejoras de las instalaciones que la junta había discutido, pero en realidad esperaba volver a ver al misterioso conserje que la había salvado de la vergüenza de llamar a la asistencia en carretera. Encontró a Ben en la oficina principal, arrodillado junto a la antigua fotocopiadora que había sido declarada inservible por 3 servicios de reparación diferentes. Sus manos se movían sobre el interior de la máquina como un pianista que encuentra teclas familiares. Sin herramientas, sin manual, solo dedos que parecían entender el lenguaje de las cosas rotas. En minutos, la fotocopiadora volvió a funcionar a la vida, y Ben permaneció allí con la misma tranquila satisfacción que Kate había visto en su coche. ¿Cómo supiste que pasaba?, preguntó, ahora con genuina curiosidad en lugar de sospecha. Ben la miró, notando cómo había cambiado su habitual armadura de ropa de marca por algo más suave, más accesible. Las máquinas tienen voz, dijo simplemente. Te dicen que les duele si sabes escuchar. Lucas apareció en la puerta, seguido de cerca por Ethan, quien aparentemente había buscado a su nuevo compañero de clase, a pesar de que su madre suponía que había evitado toda interacción social. El tío Ben me enseñó que todo tiene sentimientos, anunció Lucas a Ethan con la sabiduría natural de la infancia. Incluso los coches se ponen tristes cuando se rompen, pero se alegran cuando alguien los arregla con amor en lugar de solo con herramientas. Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente. Era la primera chispa de interés que Kate había visto en su hijo desde que se firmaron los papeles del divorcio. Durante las semanas siguientes, Kate buscaba excusas para quedarse en la salida del colegio. Observando a Ben interactuar con los niños que se sentían atraídos por él como limaduras de hierro a un imán. Les hablaba con la misma atención respetuosa que dedicaba a la maquinaria averiada, escuchando sus problemas con genuino interés y ofreciendo soluciones que parecían surgir de una profunda comprensión. Cuando Ethan llegó a casa un día y le contó espontáneamente sobre su día, mencionando que el señor Ben le había enseñado a dibujar piezas de máquinas con diferentes emociones, Kate sintió un vuelco en el pecho. Su hijo no había dibujado nada por iniciativa propia en meses. Sin embargo, de repente, su mochila contenía bocetos de motores felices y ordenadores tristes, trazados con la delicadeza de un niño que aprende a expresar sentimientos que no puede poner en palabras. El punto de inflexión se produjo durante la 3ª semana de su peculiar relación. Ethan se había caído durante el recreo, raspándose la rodilla lo suficiente como para necesitar la atención de la enfermera, y Kate llegó y encontró a Ben sentado junto a su hijo, mostrándole cómo respirar para aliviar el dolor, imaginando su cuerpo como una máquina que podía regular sus propios sistemas de reparación. A veces, el mejor mantenimiento del motor se produce de dentro hacia afuera, decía Ben con voz suave pero firme. Kate observó a su hijo asentir con seriedad, mientras sus lágrimas se secaban al concentrarse en la tranquila explicación de Ben sobre cómo la curación funcionaba como un mantenimiento mecánico, pero con sentimientos en lugar de piezas. Cuando Ethan miró a su madre y sonrió de verdad, por primera vez en meses, Kate sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a derrumbarse. ¿Considerarías darle clases particulares?, le preguntó a Ben esa tarde después de que Lucas y Ethan salieran corriendo a explorar el parque infantil. En privado, quiero decir, podría pagarte bien. La oferta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de querer cruzar. Ben estudió su rostro, buscando la condescendencia.
a la que se había acostumbrado por parte de la gente de su mismo nivel socioeconómico, pero solo encontró una genuina preocupación por su hijo. No tengo titulación docente, dijo finalmente. No necesito titulación, respondió Kate. Necesito a alguien que pueda conectar con mi hijo como lo acabas de hacer. Alguien que entienda que las cosas rotas pueden ser hermosas cuando se tratan con cariño en lugar de con mera eficiencia. Un mes después de que comenzara su acuerdo, Ben llegó por primera vez al ático de Kate. Y se sintió como un astronauta pisando un planeta alienígena. El espacio era más grande que la mayoría de las casas. Repleto de arte que costaba más de lo que había ganado en toda su carrera como conserje. Y con ventanas que ofrecían una vista de Manhattan más propia de revistas que de la vida real. Eason lo recibió en la puerta con una emoción que habría parecido imposible semanas antes, aferrado a un cuaderno lleno de dibujos de criaturas mecánicas que expresaban emociones complejas a través de engranajes, resortes y tubos de escape. Dibujé el motor de la soledad, anunció con orgullo, mostrándole a Ben un boceto bellamente detallado de un motor con tubos deformados y faros tenues. Y esta es la transmisión de la amistad, continuó, pasando a una página que mostraba dos sistemas de engranajes funcionando en perfecta armonía. Ben se arrodilló para examinar los dibujos con la misma atención seria que una vez dedicó a planos que valían millones de dólares. Son extraordinarios, Eason. Estás aprendiendo a ver los sentimientos como procesos mecánicos, lo que significa que también puedes aprender a arreglarlos cuando se averían. Kate observaba desde la puerta, maravillada, de cómo aquel hombre, con sus vaqueros desgastados y su chaqueta de segunda mano, podía transformar su apartamento aséptico en un lugar que se sentía como un hogar, simplemente preocupándose por lo que su hijo tenía que decir. Las sesiones se convirtieron en el momento culminante de la semana para ambos. Ben llegaba solo con sus manos y su voz, enseñándole a Eason a comprender las emociones mediante la metáfora de la ingeniería, mostrándole cómo la tristeza funcionaba como una tubería de combustible obstruida que necesitaba una limpieza suave, como la ira funcionaba como un motor sobrecalentado que requería refrigeración en lugar de más. Sobre la presión, Kate se encontró observando, inicialmente desde la distancia, pero poco a poco, acercándose a medida que se fascinaba con el método de enseñanza de Ben. Él nunca trataba a Eason con condescendencia, nunca simplificaba los conceptos más allá de lo necesario y, de alguna manera lograba que la compleja regulación emocional pareciera tan lógica y manejable como el mantenimiento básico de un automóvil. Te toca, le dijo Ben a Kate una noche después de que Eason se acostara, señalando los materiales de arte extendidos sobre la mesa del comedor. Dibuja tu trabajo. ¿Qué tipo de máquina es? ¿Qué necesita para funcionar correctamente? Kate rió nerviosamente, protestando que no sabía dibujar, pero el paciente ánimo de Ben finalmente la convenció de tomar un lápiz. Lo que surgió fue un boceto de una máquina increíblemente compleja con demasiadas piezas móviles, bordes afilados y luces de advertencia parpadeando en cada esquina. Parece agotada, dijo, estudiando su propia creación con sorpresa. Como si hubiera estado funcionando demasiado duro durante demasiado tiempo. Sin el mantenimiento adecuado. Ben asintió pensativo. ¿Qué pasaría si se eliminaran algunos de estos componentes adicionales, los que no son esenciales para la función principal? La pregunta atormentó a Kate mucho después de que Ben regresara a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Estaba tumbada en su enorme cama, mirando al techo, preguntándose cuándo se había desconectado tanto de las cosas que realmente importaban. Su imperio se basaba en la eficiencia, en maximizar la producción y minimizar el desperdicio. Pero de alguna manera, había categorizado su propia felicidad y el bienestar de su hijo como lujos en lugar de necesidades. El ídolo se hizo añicos una mañana de martes de noviembre cuando el investigador privado de Kate le entregó un archivo que
Lo cambió todo. Benjamin Hayes, graduado del MIT, summa cum laude, con 8 patentes en sistemas de refrigeración automotriz, ingeniero mecánico senior en Ferrari de Sign Consulting hasta que un accidente catastrófico lo dejó herido y sin empleo. Pero la verdadera sorpresa llegó con el informe del incidente. Ben no había sido la causa del accidente, pero sí el héroe que había salvado a sus compañeros a costa de su propia carrera. Kate estaba sentada en su oficina, mirando fijamente las fotografías del hombre que había estado limpiando los baños de la escuela de su hijo, a la vez que poseía conocimientos que podrían revolucionar la ingeniería automotriz. Los documentos del acuerdo contaban una historia de chivos expiatorios corporativos y maniobras legales que habían destruido la reputación de un hombre inocente para proteger los intereses de la empresa. Ben había renunciado a su derecho a contar su versión de la historia a cambio de una compensación económica para las familias de las víctimas, sacrificando su propio futuro por el bienestar de ellas. Esa noche, ella lo confrontó cuando terminó su turno en la escuela. Benjamin Hayes, dijo, con voz firme a pesar de la angustia que sentía. Promoción de 2008 del MIT, 8 patentes en diseño de sistemas de refrigeración, ingeniero senior del proyecto 488. El rostro de Ben se volvió impasible, la expresión de un hombre que había aprendido a esperar la traición de quienes ostentaban el poder. Me investigaste, dijo. No es exactamente una pregunta. Investigo a todo aquel que se acerca a mi hijo, respondió Kate. Es una costumbre que me ha sido muy útil en los negocios. Hizo una pausa, estudiando su rostro bajo la cruda luz fluorescente del pasillo vacío. Diseñaste el sistema de refrigeración de mi coche. El coche que arreglaste con tus propias manos porque te sabías cada componente de memoria. Los hombros de Ben se hundieron ligeramente. ¿Importa? Sigo siendo la misma persona que vacía las papeleras del aula de tu hijo todas las noches. Pero Kate negó con la cabeza, y su voz se fortaleció. Eres la persona que salvó 2 vidas y fue castigada por ello. Eres la persona que ha estado trabajando en un empleo que te paga 34.000 al año, cuando podrías estar trabajando como consultor por millones porque necesitabas un horario flexible para criar a tu hijo sola. La verdad pendía entre ellos como una espada. Ben lo había sacrificado todo: su carrera, su reputación, su seguridad financiera, para ser el padre que Lucas necesitaba, manteniendo su integridad frente a la injusticia corporativa. Mientras tanto, Kate había amasado su fortuna tomando decisiones calculadas, que priorizaban las ganancias sobre las personas. La misma mentalidad que había destruido la vida de Ben. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella, con la voz más baja. Ben la miró con algo que podría haber sido lástima. ¿Habría cambiado algo? ¿Saber que una vez usé 1000 trajes te haría respetar al hombre del uniforme de conserje? ¿O solo te haría sentirte culpable por cómo me trataste aquella primera mañana? La pregunta caló más hondo de lo que Kate esperaba porque no podía responderla con sinceridad. Había construido su identidad rodeándose de gente exitosa, medindo el valor por el patrimonio neto y descartando a cualquiera que no cumpliera con sus estándares de éxito. La posibilidad de que hubiera seguido menospreciando a Ben, incluso conociendo su pasado, la obligó a afrontar la fealdad de su propio sistema de valores. Su confrontación fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. Cuando Lucas irrumpió por las puertas de la escuela, con lágrimas en los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Papá», sollozó, arrojándose a los brazos de Ben. «Los chicos del colegio dicen que sales con una mujer rica y eso significa que nos vamos a mudar y que ya no veré a Ethan. Y es mi mejor amigo y no quiero perderlo como perdimos a mamá». Ben abrazó a su hijo, lanzándole a Kate una mirada que reflejaba años de agotamiento y resignación. «No nos vamos a ir a ninguna parte, hijo», murmuró al oído de Lucas. «Nadie te va a separar de tus amigos». Pero Kate pudo ver la derrota en su postura, la forma en que ya había empezado a alejarse de la frágil conexión que se había estado formando entre ellos. Los rumores habían empezado poco a poco,
como siempre ocurría en los círculos de la élite. Algunos padres habían notado el inusual interés de Kate Morrison por el personal de mantenimiento del colegio. Alguien vio a Ben salir de su edificio una tarde después de una clase particular. La historia había ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en un relato escandaloso sobre la relación inapropiada de un director ejecutivo multimillonario con su empleada. El consejo de administración de Kate solicitó una reunión de emergencia. Los abogados de su exmarido enviaron cartas ominosas sobre la custodia de los hijos y los modelos a seguir. El New York Post publicó un breve artículo sobre ejecutivos tecnológicos y sus elecciones amorosas poco convencionales, con una foto de Kate y Ben saliendo juntos de la escuela, con Lucas y Ethan siguiéndolos como prueba de un elaborado engaño. «Esto se acaba ahora», le dijo Kate a Ben a la mañana siguiente, con una voz que transmitía la autoridad que había construido su imperio. Estaban en su pequeño apartamento. El contraste entre sus mundos era más evidente que nunca. Las obras de arte de Lucas cubrían cada rincón de las paredes. Dibujos brillantes de máquinas felices y motores de la amistad que parecían burlarse de la sombría conversación que tenía lugar debajo de ellos. «Lo sé», dijo Ben en voz baja. Había estado esperando este momento desde el día en que ella le pidió que le diera clases particulares a Ethan. La gente como Kate Morrison no permanecía en la órbita de gente como él una vez que la novedad se desvanecía y la realidad se imponía. Fue bueno mientras duró. Pero Kate negó con la cabeza, perdiendo la compostura. «No lo entiendes. Mi exmarido amenaza con quitarme a Ethan. Dice que soy una mala madre porque he expuesto a nuestro hijo a malas influencias. No se equivoca en cuanto a mi capacidad como madre, pero se equivoca al decir que tú eres inapropiado». Ben la observó, viendo el miedo que intentaba ocultar tras su máscara de deseo. «¿Qué quieres de mí, Kate? Puedo abandonar las clases particulares. Ethan ha progresado lo suficiente como para que cualquier terapeuta cualificado pueda continuar el trabajo». «No quiero un terapeuta cualificado», dijo Kate, con la voz quebrada. «Quiero al hombre que le enseñó a mi hijo que las cosas rotas pueden ser hermosas. Quiero a la persona que me mostró que el éxito sin propósito es solo un vacío elaborado. Pero no puedo perder a Ethan. Es lo único que me queda que importa». El sacrificio era inevitable, pero no por eso fue menos doloroso. Ben se retiró del acuerdo de tutorías, rechazó el pago de Kate por las sesiones ya impartidas y regresó al cómodo anonimato de su trabajo de conserje nocturno. Kate se volcó en controlar los daños, contratando a un equipo de publicistas para crear una narrativa que presentara su interés en Ben como nada más que agradecimiento a un empleado que había ayudado a su hijo a superar dificultades académicas. El retroceso de Ethan fue inmediato y desgarrador. El niño que había sido un torbellino de alegría y amistad, de repente volvió a su silencio anterior. Su cuaderno de bocetos abandonado, su breve chispa de interés, extinguida por completo como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Kate vio a su hijo desaparecer de nuevo en sí mismo y sintió todo el peso de la decisión que había tomado. 2 semanas después de su separación, Lucas fue llevado de urgencia al hospital tras un accidente en el parque infantil que le provocó una conmoción cerebral y posibles lesiones internas. La escuela no pudo contactar a Ben, quien estaba en pleno turno de noche con el teléfono apagado, según la política de la empresa. Para cuando llegó a urgencias, aún con su uniforme de limpieza y con un ligero olor a limpiador industrial, Kate ya llevaba allí 3 horas. Había autorizado las pruebas necesarias, proporcionado información del seguro que no tenía derecho a dar y se había sentado junto a la cama de Lucas, leyéndole cuentos sobre pequeños trenes valientes que superan obstáculos imposibles gracias a la determinación y la amistad. Cuando Ben irrumpió por la puerta, con los ojos desorbitados por el pánico y el agotamiento, encontró a su hijo tranquilo y sin dolor, charlando alegremente sobre la amable señora que se había quedado con él hasta que llegara su padre. «Gracias», dijo Ben simplemente, con unas palabras que iban mucho más allá del agradecimiento por
Cuidar a su hijo de emergencia. Kate asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Se sentaron en silencio a ambos lados de la cama de Lucas. Dos personas que habían descubierto algo precioso y luego lo habían perdido en manos de la maquinaria, de expectativas sociales y maniobras legales. Contraté investigadores. Kate finalmente dijo, en un susurro apenas audible, para que investigaran tu accidente. La verdadera historia, no el encubrimiento corporativo. Ben apretó la mandíbula, pero no le dijo que se detuviera. Tú no fuiste la causa de esa falla hidráulica. Tú fuiste el denunciante que había estado informando sobre problemas de seguridad durante meses antes de que ocurriera el accidente. La empresa ignoró tus advertencias para cumplir con una fecha límite de producción. Y cuando la gente se lastimaba, necesitaban a alguien a quien culpar. La verdad pendía entre ellos como un puente en el que ninguno estaba seguro de poder confiar. Ben lo había perdido todo por haber elegido la integridad en lugar de la autopreservación, denunciando peligros que sus superiores preferían ignorar hasta que esos peligros se materializaron en demandas. Y mala publicidad. Su indemnización había sido dinero para silenciarlo, una forma de asegurar su silencio mientras la empresa reconstruía su reputación sobre la base de su carrera destruida. No cambia nada, dijo Ben finalmente. Sigo siendo un conserje con un hijo que criar y facturas que pagar. Sigues siendo una directora ejecutiva con una batalla por la custodia que ganar y una reputación que proteger. Pero Kate negó con la cabeza, extendiendo la mano por encima del cuerpo dormido de Lucas para tocar la de Ben. Esto lo cambia todo. Significa que he sido cómplice del mismo tipo de injusticia corporativa que destruyó tu vida. Significa que tengo que decidir qué tipo de persona quiero ser de ahora en adelante. La decisión, cuando llegó, sorprendió a todos, incluida la propia Kate. Se retiró de la salida a bolsa que habría convertido a su empresa en una empresa que cotizara en bolsa, optando en cambio por reestructurar Morrison Tech Ventures como una empresa social centrada en la tecnología sostenible en lugar de en el máximo beneficio. Utilizó su patrimonio personal para establecer una fundación educativa que financiaría programas de enseñanza innovadores en escuelas públicas, comenzando con un programa piloto en la Academia Westfield. El Laboratorio de Integración de Artes STEM abrió sus puertas 6 meses después en lo que antes había sido un trastero en el sótano de la escuela. Ben se encontró con el título de director de educación en ingeniería terapéutica, un puesto que había sido diseñado específicamente para su singular combinación de experiencia técnica y inteligencia emocional. Su primera clase incluyó a 15 estudiantes de diversos orígenes. Niños que habían tenido dificultades con los métodos educativos tradicionales, pero que prosperaron cuando se les permitió explorar las emociones a través de metáforas mecánicas. Hoy vamos a dibujar el mecanismo del perdón. Ben anunció a su grupo mixto de estudiantes becados y niños privilegiados, entre ellos Lucas y Isen, como sus ayudantes de enseñanza no oficiales. ¿Cómo creen que funciona el perdón? ¿Qué tipo de combustible necesita? ¿Qué sucede cuando sus partes móviles se atascan? Kate asistía a estas sesiones cuando su horario se lo permitía, no como beneficiaria del programa, sino como estudiante que aprendía a comprender su propio funcionamiento emocional. Su último dibujo, La máquina del desapego, mostraba un mecanismo complejo en el proceso de deshacerse de componentes innecesarios, cuyas funciones básicas se volvían más claras a medida que se eliminaba el exceso. El éxito del programa atrajo la atención de investigadores educativos y documentalistas, pero Ben rechazó sistemáticamente las oportunidades que lo alejarían de sus estudiantes. Cuando el MIT lo invitó a regresar como profesor invitado, declinó cortésmente. «Estoy justo donde debo estar», le dijo a Kate mientras tomaban un café después de una sesión particularmente exitosa donde 3 estudiantes que antes tenían dificultades experimentaron momentos de revelación en la misma tarde. Su relación seguía sin definirse, existiendo en el cómodo espacio entre la amistad y algo más profundo.
Kate conservó su ático. Ben conservó su modesto apartamento. Pero la mayoría de los fines de semana los encontraban juntos en el laboratorio con Lucas y Ethan, trabajando en proyectos que combinaban principios de ingeniería con expresión artística. Nunca habían hablado del futuro en términos concretos, nunca se habían hecho promesas ni declaraciones, pero su colaboración se había consolidado en algo que se sentía a la vez natural y revolucionario. El laboratorio se quedó en silencio mientras el sol de la tarde se colaba oblicuamente por los ventanales, proyectando largas sombras sobre las mesas cubiertas de materiales de arte y modelos mecánicos. Los estudiantes habían regresado a casa con familias que comenzaban a comprender que la inteligencia emocional podía enseñarse a través de los mismos principios que regían los motores, las transmisiones y los sistemas de refrigeración. Ben limpiaba los pinceles con el mismo cuidado metódico que una vez había aplicado a la ingeniería de precisión, mientras Kate organizaba los materiales con la eficiencia que la había forjado. Imperio, pero ahora tenía un propósito diferente. Lucas y Ethan trabajaban en silencio en una mesa de la esquina, colaborando en su última creación, un generador de amistades hecho de cartón y alimentado por la imaginación. ¿Estás feliz?, preguntó Kate, la pregunta surgiendo del cómodo silencio como una flor que brota del concreto. Ben reflexionó sobre la pregunta con su habitual atención, observando el espacio que habían creado juntos, un lugar donde, aquí, lo roto se convertía en belleza, donde los niños aprendían que sus emociones eran tan válidas y manejables como cualquier sistema mecánico. Tengo un propósito, dijo finalmente. Tengo un trabajo que importa, un hijo que prospera. Hizo una pausa, mirando a Kate con una expresión que contenía años de cautelosa esperanza. Gente que me ve por quien soy, en lugar de por lo que he perdido. Kate asintió, comprendiendo perfectamente. Felicidad era una palabra demasiado simple para lo que habían construido juntos, un concepto demasiado limitado para la compleja maquinaria de sanación, crecimiento y segundas oportunidades que zumbaba silenciosamente a su alrededor. Afuera, llegaban padres para recoger a los niños cuyas mochilas ahora contenían dibujos de motores emocionales y transmisores de amistad, cuyo vocabulario se había expandido para incluir conceptos como el mantenimiento de la empatía y la eficiencia del combustible de la compasión. Los efectos de su programa comenzaban a extenderse más allá de la Academia Westfield, inspirando iniciativas similares en escuelas de todo el estado. Ben y Kate recogieron sus cosas lentamente, reticentes a terminar otro día en el espacio que se había convertido en su santuario compartido. Mañana traería nuevos retos, nuevos alumnos que necesitaban aprender que sus sentimientos eran válidos y manejables, nuevas oportunidades para demostrar que las cosas rotas podían ser más bellas reparadas que nunca cuando estaban intactas. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, Lucas y Ethan corrían delante con la energía desbordante de niños que habían pasado el día aprendiendo y creando. Kate reflexionaba sobre los extraños giros que había dado su vida. Un año atrás, era una mujer que medía el valor en cotizaciones bursátiles e informes trimestrales, que veía a personas como Ben como personal de apoyo invisible en lugar de seres humanos con historias que merecían ser conocidas. Ahora comprendía que los motores más valiosos no estaban hechos de acero y aluminio, sino de compasión y comprensión, que las reparaciones más importantes no se podían realizar con herramientas, sino que requerían la aplicación paciente de atención y cuidado. Ben le había enseñado a su hijo a dibujar sus sentimientos, pero, más importante aún, les había enseñado a ambos que estar roto no era el final de la historia. Era solo el comienzo de convertirse en algo mejor. El laboratorio de innovación seguiría creciendo, inspirando a otros programas y llegando a niños que necesitaban desesperadamente aprender que sus luchas emocionales podían comprenderse y gestionarse mediante principios tan fiables como la física. Ben seguiría rechazando ofertas que lo alejaran de sus alumnos, eligiendo el propósito sobre el prestigio, el significado sobre el dinero. Y Kate seguiría aprendiendo que la vida más exitosa no se mide en dólares acumulados, sino en vidas transformadas,
en niños que aprenden a ver sus sentimientos como sistemas mecánicos que pueden ajustarse y mantenerse, en lugar de fuerzas caóticas fuera de su control. Algunas historias terminan con un final feliz, pero las mejores terminan con un final significativo, y el significado, habían descubierto, se construye una reparación cuidadosa a la vez. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Victoria, genuinamente curiosa. Grace levantó su dibujo, revelando un dibujo a crayón de 3 figuras de pie frente a un gran edificio. Somos tú, papá y yo, explicó. Ahora somos amigas. Así que, estamos todas juntas. La inocencia y el perdón en la voz de la niña hicieron que el pecho de Victoria se oprimiera con emociones que no había sentido en años. Ryan se removió en su silla, abriendo los ojos y encontrando a Victoria despierta, hablando con su hija. Se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por la dura experiencia de la tarde, y se inclinó para acariciar el cabello de Grace. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Victoria, con la voz libre de la ira o el resentimiento que ella habría esperado y merecido. Como si me hubiera golpeado un edificio, respondió Victoria, intentando esbozar una débil sonrisa. Lo cual, técnicamente, supongo que es cierto. El intento de humor fracasó, y el silencio se apoderó de la habitación del hospital como una pesada manta. Victoria quería decir algo, necesitaba decir algo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta como cristales rotos. Señor Michei, comenzó, pero se detuvo, con la voz quebrada por emociones que no se había permitido sentir en décadas. Ryan, se corrigió. Necesito disculparme por lo de esta mañana, por lo que dije sobre tu esposa, sobre tu hija. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran capturar la magnitud de su crueldad. Estaba sufriendo, dijo Ryan en voz baja, sin juzgar, solo con comprensión. Quien sufre, hace sufrir. Es la historia más antigua del mundo. Victoria lo miró asombrada, incapaz de comprender cómo podía mostrarle tanta compasión después de todo lo que había hecho. Eso no es una excusa, dijo, con lágrimas que ahora le corrían libremente por las mejillas. Fui cruel a propósito. Quería lastimarte porque... Se detuvo de nuevo, luchando por comprender sus propias motivaciones. Porque tenías algo que yo no tenía, admitió finalmente. Tenías amor. Amor verdadero. Del tipo que sobrevive a la muerte y hace que las personas sean mejores en lugar de peores. Grace levantó la vista. Su dibujo. Su joven rostro serio mientras observaba a la mujer que lloraba en la cama del hospital. Está bien, dijo simplemente, extendiendo la mano para acariciar la de Victoria con sus pequeños dedos manchados de cera de crayón. Papá dice que todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos. Tras el perdón de la niña, ofrecido tan libremente y sin condiciones, algo dentro de Victoria se rompió, algo que había permanecido congelado durante años. Ahora lloraba abiertamente, lamentando no solo el dolor que había causado, sino también la persona en la que se había convertido, las décadas de soledad que había creado con su propia crueldad. No sé cómo ser diferente, susurró, las palabras apenas audibles entre sus lágrimas. No sé cómo ser la clase de persona que merece el perdón. Ryan se inclinó hacia adelante en su silla, su voz suave pero firme al hablar. Empieza por tomar decisiones diferentes, dijo. Una decisión a la vez, un día a la vez. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir lo que sucede después. Victoria asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano como una niña buscando consuelo. La escuela, dijo de repente, con la voz más firme. La primaria Lincoln. Cancelaré la demolición. Encontraré otro terreno para el centro comercial. Ryan negó con la cabeza, con una leve sonrisa en las compuertas de los labios. No solo la canceles, dijo. Mejórala. Esos niños merecen algo más que salvar su viejo edificio. Victoria lo miró fijamente, con la mente llena de posibilidades. Tienes razón, dijo, con la voz cada vez más firme.
Con cada palabra. Les construiré una escuela nueva, la mejor escuela primaria del estado, con laboratorios de ciencias, estudios de arte. Y una biblioteca que haría palidecer de envidia a cualquier universidad. Grace aplaudió, con el rostro iluminado. De emoción. ¿De verdad?, preguntó, dando un pequeño salto en la silla. ¿Una escuela nueva con todo? Victoria asintió, sintiendo algo que no había experimentado en años. El genuino deseo de hacer feliz a alguien. ¿De verdad?, confirmó. Y quiero que tu papá supervise los sistemas eléctricos, no como contratista, sino como socio. Alguien que entienda que los edificios no son solo estructuras. Son lugares donde la gente vive, aprende y crece. La oferta flotaba en el aire entre ellos, más que una simple oportunidad laboral. Era una posibilidad de redención y nuevos comienzos. Durante las semanas siguientes, mientras Victoria se recuperaba de sus lesiones y Ryan trabajaba con arquitectos y contratistas en el diseño de la nueva escuela, algo inesperado comenzó a desarrollarse entre ellos. No era exactamente un romance, sino un profundo respeto y comprensión que nacía de la experiencia compartida y el reconocimiento mutuo de la bondad fundamental del otro. Victoria descubrió que la riqueza sin propósito no era más que pobreza elaborada, y que el poder de destruir no era nada comparado con el poder de crear. Se entregó al proyecto escolar con la misma intensidad que una vez había puesto en las adquisiciones hostiles. Pero ahora el objetivo era construir algo que la sobreviviera y que hiciera del mundo un lugar mejor para los niños que aprenderían entre sus paredes. Ryan se encontró en la extraña posición de enseñarle a una CEO multimillonaria a conectar con la gente común, a ver más allá de los márgenes de beneficio y a las personas detrás de cada decisión. Observó a Victoria esforzarse con conceptos que le resultaban naturales. Para él, era como anteponer a las personas a las ganancias y medir el éxito por la felicidad, creada en lugar del dinero acumulado. Grace se convirtió en su inesperada embajadora, moviéndose entre el mundo adulto, de los negocios y la construcción con la naturalidad de una niña que solo veía posibilidades donde otros veían obstáculos. Dibujó imágenes de la nueva escuela que cubrían las paredes tanto del apartamento de Ryan como de la oficina de Victoria en el centro, cada dibujo una pequeña obra maestra de esperanza e imaginación. La nueva escuela primaria Lincoln surgió de la tierra como algo salido de un cuento de hadas, toda cristalería y ladrillo cálido que invitaba a los niños a venir a aprender y soñar. Los laboratorios de ciencias estaban equipados con la última tecnología, los estudios de arte inundados de luz natural. Y la biblioteca era digna de una universidad. Pero más que eso, estaba diseñada con amor, cada detalle elegido para inspirar y nutrir a los niños que la llamarían hogar. El día de la gran inauguración, Victoria estaba con Ryan y Grace en las escaleras de la nueva escuela, observando cómo las familias entraban por las puertas para explorar las aulas y los pasillos. Llevaba un sencillo vestido azul en lugar de sus habituales trajes de negocio severos, llevaba un vestido y el cabello suelto sobre los hombros, con un estilo que la hacía parecer más joven y accesible. ¿Estás contenta con el resultado?, preguntó Ryan, señalando con la cabeza el edificio que representaba meses de trabajo en equipo y una visión compartida. Victoria consideró la pregunta seriamente, observando a los niños correr por los pasillos diseñados específicamente para su alegría y asombro. Estoy contenta con la persona en la que me convertí. Mientras lo construía, dijo finalmente, con sinceridad. Su voz reflejaba los cambios que la habían transformado por completo. El edificio es precioso, pero la persona en la que me convertí para crearlo es el verdadero regalo. Grace tiró de la mano de Victoria, señalando a un grupo de compañeros que exploraban los nuevos juegos del parque. ¿Puedo enseñarles a mis amigos el aula de arte?, preguntó Grace, con el rostro radiante de emoción. Quiero que vean los caballetes que elegiste especialmente. Victoria asintió, sonriendo mientras la niña corría a buscar a sus amigos. Va a ser alguien especial cuando crezca, observó,
viendo a Grace organizar a los otros niños con dotes de liderazgo innatas. Ya es alguien especial, respondió Ryan, con la voz llena de un orgullo silencioso, igual que su madre. Victoria lo miró de reojo, notando cómo tocaba inconscientemente el reloj de Ellen cada vez que mencionaba a su difunta esposa. El reloj se había convertido en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que el amor no termina con la muerte, sino que sigue, influyendo e inspirando a los vivos. 6 meses después, en una tranquila mañana de domingo, en Cedar Falls, los tres estaban sentados juntos en el porche de Ryan, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosas. Grace estaba acurrucada entre ellos, aún en pijama, leyendo un libro de la biblioteca del nuevo colegio, mientras Ryan y Victoria compartían una cafetera y el cómodo silencio de una profunda amistad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Victoria en voz baja, apenas audible por encima del canto matutino de los pájaros. ¿De salvarme? Quiero decir, tu vida sería más sencilla si simplemente te marcharas. Ryan consideró la pregunta seriamente. ¿Cómo? Hacía todas las indagaciones de Victoria sobre la naturaleza de la elección y sus consecuencias. El arrepentimiento implica que tuve una opción, dijo finalmente, llevándose la mano al reloj de Ellen. Pero no creo que la tuviera. En realidad, no. Cuando eliminas todas las complicaciones y justificaciones, se reduce a algo bastante simple. No podría vivir conmigo mismo si te dejara morir. Victoria asintió, comprendiendo ahora que la verdadera fuerza no provenía de la capacidad de elegir la crueldad, sino de la necesidad imperiosa de elegir la bondad, incluso cuando lo costara todo. Grace levantó la vista de su libro. Sus ojos azules se movieron entre los dos adultos que se habían convertido en él. Pilar de su pequeño mundo. ¿Somos una familia ahora?, preguntó con la franqueza propia de los niños. La pregunta quedó suspendida en el aire matutino, como la última nota de una hermosa canción, compleja y sencilla a la vez. Ryan y Victoria intercambiaron miradas, ambos conscientes de que habían llegado a algo que no encajaba del todo en ninguna categoría convencional. No estaban casados, no tenían una relación romántica, pero se habían convertido en algo más profundo que amigos y más comprometidos que socios. Se habían convertido en personas que se apoyarían mutuamente pase lo que pase. Somos algo, dijo Victoria con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión que caracterizaba todo lo importante. Somos personas que se preocupan la una por la otra, que desean lo mejor para la otra, que estarán ahí cuando importe. Grace asintió solemnemente, como si esta explicación tuviera perfecto sentido para su comprensión de 7 años sobre cómo funcionaban las relaciones. Como una familia elegida, dijo, volviendo a su libro con el asunto resuelto. La señora Henderson dice que ese es el mejor tipo, porque se eligen a propósito. La sabiduría de las palabras de la niña los envolvió, como una bendición, bendiciendo el acuerdo poco convencional que habían creado. A partir de las cenizas de la crisis y las semillas del perdón. El reloj de Ellen marcaba el tiempo con firmeza en la muñeca de Ryan, registrando el paso de momentos que se habían vuelto preciosos, no por ser perfectos, sino por haber sido compartidos. El sol ascendía en el cielo, prometiendo otro día de posibilidades y segundas oportunidades, otra ocasión para elegir la bondad sobre la crueldad y la conexión. Sobre el aislamiento. A lo lejos, la nueva escuela primaria Lincoln se alzaba lista para el lunes por la mañana, sus ventanas captando la luz matutina como promesas aguardando ser cumplidas. Allí, los niños aprenderían, crecerían, soñarían y descubrirían en quién se convertirían. Y en algún punto de esas lecciones de lectura, aritmética y ciencias, aprenderían también la lección más importante de todas, que las personas pueden cambiar, que la redención siempre es posible y que el amor compartido libremente siempre regresa.
multiplicado. La historia que había comenzado con una explosión y un acto de heroísmo inesperado se había transformado en algo más silencioso, pero no menos poderoso, la decisión diaria de apoyarse mutuamente. Perdonar y ser perdonados, construir algo hermoso a partir de los escombros de lo destruido. Era una historia sin un final feliz. Porque las mejores historias nunca terminan del todo. Simplemente continúan, un amanecer a la vez, una decisión a la vez, un acto de gracia a la vez. La oficina era más pequeña de lo que esperaba, pero cálida, llena de cartas de agradecimiento de familias y dibujos de niños que cubrían cada rincón. Tom reconoció el estilo pictórico de Grace en varias de las obras y se dio cuenta de que Maggie había estado exhibiendo el trabajo de su hija junto a las creaciones de docenas de otros niños cuyas vidas ella había tocado. El gesto fue tan discretamente cariñoso que Tom sintió que su discurso cuidadosamente preparado se disolvía en algo más honesto e inmediato. Me equivoqué, dijo, las palabras saliendo atropelladamente antes de que pudiera pensarlo dos veces. En todo, en ti, en Anna, en lo que pasó entre nosotros. Maggie volvió a sentarse, pero su postura permaneció cautelosa, como si se estuviera preparando para otra ronda de acusaciones y rechazos. Grace es infeliz y yo soy infeliz y creo que cometí el mayor error de mi vida. Cuando te pedí que te fueras. La confesión le costó algo. Desvaneció la ira protectora que lo había mantenido abrigado durante semanas. Maggie guardó silencio durante un largo rato, estudiando su rostro con una atención que hizo que Tom se sintiera expuesto y esperanzado a partes iguales. Anna no me envió para arreglarte, dijo finalmente, con voz suave pero clara. Me pidió que te visitara, que me asegurara de que tú y Grace estuvieran bien, pero todo lo demás, todo lo que construimos juntos, eso fue real, Tom. Fue que nos elegimos mutuamente, no que seguimos un guión. Que ella dejó. Hizo una pausa, y Tom pudo ver cómo reunía valor para algo difícil. Pero debí haberte dicho la verdad desde el principio. Tenía miedo de que si supieras de mi relación con Anna, me vieras como una obligación en lugar de una elección, y debí haber confiado en que lo nuestro era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad, respondió Tom, acercándose un paso más a su escritorio. Anna me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Sabía que sería demasiado orgulloso para aceptar ayuda directamente, demasiado asustado para dejar entrar a alguien nuevo en nuestras vidas intencionalmente. Así que nos dio la oportunidad de encontrarnos de forma natural, y la desperdicié en el momento en que me sentí vulnerable. Las palabras sonaban a confesión y perdón a la vez, reconociendo sus errores mientras celebraba la sabiduría de Anna, de una forma que antes, por la ira que sentía, no había reconocido. Maggie se puso de pie de nuevo, y esta vez su movimiento no tenía nada de cuidadoso ni profesional. Grace me preguntó algo la última vez que la vi, dijo, rodeando el escritorio para ponerse justo frente a él. Me preguntó si creía que Anna se sentía sola en el cielo, o si era feliz de que las personas que amaba se cuidaran entre sí. Tom sintió que se le cortaba la respiración ante la pregunta, reconociendo la singular habilidad de su hija para llegar al meollo de los complejos paisajes emocionales con una devastadora sencillez. ¿Qué le dijiste?, preguntó Tom, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta por la forma en que Maggie lo miraba. Le dije que Hannah me envió a amarlos. A ambos porque sabía que el amor se multiplica en lugar de dividirse, que cuidar de su familia no disminuiría en nada lo que yo sentía por ella. Maggie extendió la mano con timidez, y cuando Tom no la apartó, le tomó las manos entre las suyas. Le dije que a veces la mejor manera de honrar a alguien que se ha ido es seguir queriendo a quienes dejó atrás. Tom miró sus manos entrelazadas y vio los callos que había notado aquel primer día en la cafetería. Prueba de trabajo y cuidado que, por desconfianza,
no se había atrevido a investigar. ¿De qué son estos?, preguntó, pasando el pulgar sobre las asperezas de sus dedos. Maggie sonrió y, por primera vez desde su llegada, parecía genuinamente relajada. Doy clases de arte aquí 2 veces por semana a niños cuyas familias atraviesan una crisis médica. Resulta que las viudas adineradas pueden tener talentos ocultos. La revelación encajaba tan perfectamente con todo lo que Tom creía desear en una pareja que no pudo evitar reírse de su propia ceguera. Grace tenía razón, dijo, atrayendo a Maggie hacia sí hasta que estuvo dentro del círculo de sus brazos. Todos fuimos tontos, perdiéndonos la oportunidad de estar juntos. Maggie se apoyó en él con un suspiro que sonó como volver a casa. Y Tom comprendió que esto era lo que Anna había imaginado cuando le pidió a su amiga que cuidara de su familia. No reemplazo ni sustitución, sino adición y expansión, un amor que honraba lo que había sido antes, a la vez que abrazaba lo que podría venir después. Hablaron hasta bien entrada la madrugada. Sentados en el suelo de la oficina de Maggie, rodeados de dibujos infantiles y solicitudes de subvenciones, compartiendo historias sobre Anna que Tom nunca había oído y recuerdos de pérdidas que Maggie nunca había expresado. Tom supo que a Anna le preocupaba sobre todo que Grace creciera sin la guía de una mujer, que había pasado horas describiendo la personalidad de su hija a Maggie, para que alguien supiera cómo cultivar los dones específicos de Grace. Maggie supo que la reticencia de Tom a pintar tenía menos que ver con el duelo que con el temor de que crear belleza sin Anna se sintiera como una traición, que temía que su arte de alguna manera disminuyera su memoria. Me hizo prometer algo. No te preocupes, dijo Maggie mientras finalmente se preparaban para salir juntos del edificio. Anna me hizo prometer que si tú y Grace alguna vez aprendían a quererme, no dejaría que la culpa por ella me impidiera corresponderles completamente. Tom sintió un vacío en el pecho que había estado inquieto desde la noche en que murió Anna. Un vacío que provenía de comprender que sanar no requería olvidar, que seguir adelante podía honrar el pasado en lugar de abandonarlo. 6 meses después, Tom estaba en el aula de arte que se había convertido en su espacio de trabajo compartido con Maggie, observando a Grace enseñar a un niño pequeño a mezclar colores mientras Maggie trabajaba con un adolescente cuyos padres luchaban juntos contra el cáncer. La Fundación Whitfield había ampliado sus programas para incluir la arteterapia para familias en crisis, y Tom había aceptado un puesto de medio tiempo que le permitía combinar sus habilidades docentes con su comprensión de las necesidades de los niños cuando sus mundos se desmoronaban. Grace, ahora de 8 años y más sabia de lo que su edad sugería, se había adaptado a su nueva estructura familiar con la resiliencia que los niños demuestran cuando los adultos a su alrededor son genuinamente felices. Llamaba a Maggie mamá Maggie para distinguirla de mamá Anna, una designación que inicialmente había preocupado a Tom hasta que se dio cuenta de que el corazón de Grace era simplemente lo suficientemente grande como para albergar múltiples versiones de amor simultáneamente. El cuarto de arte se había convertido en una galería de la obra de Grace, trazando su desarrollo emocional a través de colores y formas que se volvían más seguras con cada mes que pasaba. La caja de acuarelas que había comenzado todo ocupaba un lugar de honor en el alféizar de la ventana, su madera desgastada, y sus compartimentos manchados de pintura servían de puente entre el pasado y el presente. Tom finalmente la abrió por completo, descubriendo no solo las pinturas de Anna, sino también cartas que ella le había escrito a Grace para futuros cumpleaños, fotografías de sus primeros días juntos y una nota dirigida a quien ayude a Tom a aprender a amar de nuevo, que lo hizo llorar durante 1 hora cuando la encontró. La presencia de Anna en su nueva vida no era intrusiva ni competitiva. Era fundamental, la base sobre la que habían construido algo hermoso y sostenible. En las noches tranquilas, cuando Grace dormía y la casa se sentía llena, no vacía,
Tom y Maggie se sentaban juntos a planificar las lecciones para sus clases compartidas o a revisar las solicitudes de familias que necesitaban la ayuda que Tom, por orgullo, no se había atrevido a pedir 18 meses antes. A veces hablaban de Anna, compartiendo recuerdos que la mantenían viva en sus conversaciones sin convertirla en un fantasma que ensombreciera su felicidad. Otras veces planeaban su propio futuro, hablando de la posibilidad de casarse con la atención de quienes comprenden que el amor es precioso y frágil a la vez, y que merece paciencia e intención. La mayor sorpresa había sido la naturalidad con la que todos se habían integrado, la facilidad con la que sus vidas individuales se habían fusionado en algo que parecía inevitable y milagroso. El arte de Tom había regresado con fuerza, ahora marcado por la pérdida y la recuperación, lo que hacía que su enseñanza fuera más eficaz y su trabajo personal, más significativo. Maggie había encontrado en su familia el sentido de propósito que le faltaba en su labor benéfica, la sensación de que sus esfuerzos eran personales y no profesionales. Y Grace había florecido bajo la atención de dos adultos que la amaban incondicionalmente, a la vez que se amaban de maneras que hacían que su hogar se sintiera seguro en lugar de frágil. En el aniversario de la muerte de Anna, los tres visitaron su tumba juntos, llevando flores, pinturas nuevas e historias sobre cómo su familia había crecido de maneras que a Anna le habrían gustado. Tom ya no se sentía culpable por su felicidad. Comprendiendo finalmente que el amor de Anna había sido lo suficientemente generoso como para abarcar su futuro, así como su pasado. Grace charlaba junto a la lápida de su madre sobre la escuela, el arte y los patitos recién nacidos en el parque, tratando la muerte como un cambio de lugar en lugar del fin de una relación. Mientras regresaban al auto, Grace saltando delante mientras Tom y Maggie la seguían de la mano, Tom se dio cuenta de que Anna les había dado el regalo más preciado imaginable, el valor para amar de nuevo sin reservas, la sabiduría para construir una nueva felicidad sin destruir viejos recuerdos y la comprensión de que las familias podían expandirse y evolucionar sin perder su esencia. La sala de urgencias donde se conocieron parecía de otra vida, pero Tom aún recordaba el momento exacto en que Maggie había reconocido la caja de pinturas de Anna y pronunciado el nombre de su esposa con la familiaridad de quien se había ganado el derecho a recordarla en voz alta. En el creciente crepúsculo de una tarde en Millbrook, caminando hacia un futuro que prometía más que solo supervivencia, Tom comprendió que algunas historias no terminan con la pérdida, sino que comienzan con ella, usando el dolor como base para una alegría más profunda, porque reconoce el precio de amar plenamente. La risa de Grace. Las palabras resonaban en los muros del cementerio como música, y la mano de Maggie en la suya le hacía sentir como si volviera a un lugar que desconocía. El regalo de Anna para ellos no había sido un reemplazo de lo que habían perdido, sino una expansión de lo que creían posible, un amor que se multiplicó en lugar de disminuir, una esperanza que se fortaleció, porque había sido puesta a prueba por lo peor que la vida podía ofrecer. La caja de pinturas descansaba a salvo en la mochila de Grace. Ya no era una reliquia del pasado, sino una herramienta para crear futuros con los que Anna solo podía soñar. Colores mezclados, con intención y aplicados con la confianza que nace de comprender que la belleza no disminuye con la tristeza, sino que se vuelve más preciosa gracias a ella. Los últimos visitantes se marcharon al caer la noche sobre la ciudad, dejando el espacio de la galería tranquilo y cálido bajo la luz cuidadosamente colocada que se adaptaba a diversas necesidades sensoriales. Ruby se había dormido, acurrucada junto a su último estudio de color, mientras Jasper seguía trabajando en los cálculos matemáticos para su próximo proyecto colaborativo. Zoe leía en silencio en un rincón, levantando la vista de vez en cuando para observar la acogedora cotidianidad de su peculiar reunión familiar. Elena comenzó el delicado proceso de acompañar a los niños hacia la rutina del hogar y la hora de dormir.
Sus movimientos reflejaban la eficiencia de quien había aprendido a crear estructuras sin rigidez, adaptación sin caos. Benjamin recogió los materiales de arte y apagó los aparatos. Sus manos se movían trazando patrones familiares que se habían vuelto meditativos en lugar de meramente funcionales. Mientras se preparaban para abandonar la galería, convertida en el símbolo visible de su compromiso con el reconocimiento de las capacidades neurodivergentes, Benjamin se detuvo a contemplar una vez más la instalación colaborativa de los niños. La obra parecía palpitar con su propia luz interna, patrones geométricos y colores fluidos, creando una representación visual de mentes trabajando juntas en armonía, en lugar de competir. El día siguiente traería nuevos retos, solicitudes de financiación y colaboraciones de investigación, sesiones terapéuticas con niños cuyas capacidades aún no habían sido reconocidas, conversaciones con educadores y padres que comenzaban a comprender que ser diferente no significaba necesariamente ser deficiente. Pero esta noche, rodeado por la silenciosa evidencia de sanación, creatividad y amor que había surgido de su disposición a arriesgarse a una conexión auténtica, Benjamin Michei sintió la profunda satisfacción de alguien que por fin había aprendido a dejar de esconderse de sus propios dones y de las personas que más los necesitaban. El camino a casa por las tranquilas calles de la ciudad estuvo lleno del cómodo silencio de una familia que había aprendido a comunicarse tanto con la presencia como con las palabras, sus diferentes maneras de procesar y expresar las emociones entrelazadas en algo resiliente, hermoso y completamente suyo. Y en la respiración apacible de los niños que por fin se sentían lo suficientemente seguros como para dormir profundamente, Benjamin pudo oír el eco de la voz de Luna, recordándole que el arte más importante siempre era aquel que ayudaba a los demás a recordar que no estaban solos en la vida.